También en Oriente Medio vamos a hablar de estas cuestiones de la mano de Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Encantado de estar una vez más con vos en la pantalla de Negocios Televisión. Encantados de contar contigo. Estábamos atentos a las palabras de Rute, pero hoy el mundo vuelve a mirar a Oriente Medio con el jefe del ejército pakistaní, que al parecer está viajando en estos momentos hacia Teherán, y con estas informaciones de diversa índole, que por un lado nos dicen que el acuerdo está cerca y por el otro nos dicen que Irán no va a ceder en el tema del uranio. ¿Cómo ves la situación en Oriente Medio y cómo de cerca crees que estamos de un acuerdo? Yo la verdad que no soy demasiado optimista, Sergio, porque una vez más siento y lamento mucho repetirme, pero aquel factor decisivo que está siendo un obstáculo para la paz es Netanyahu y el Estado de Israel. Mientras esté ese factor, va a ser muy complicado, a pesar de los intentos que hace Donald Trump. Los otros días decía, Netanyahu va a hacer lo que yo diga, en unas declaraciones que aparentemente molestaron mucho al jefe del Estado hebreo, pero en definitiva, a pesar de esas declaraciones de Trump, yo no lo veo por la labor a Netanyahu de seguir las indicaciones de Trump, porque paradójicamente, acá voy a ser un poco irónico si me lo permitís, cuando Donald Trump dijo que era tal su popularidad que podría presentarse como candidato a primer ministro israelí y ganaría, a él le debería preocupar la popularidad en su propio país, que es lo que está destruyendo, digo, en Estados Unidos. Tal vez lo que sueña Donald Trump es justamente ser primer ministro de Israel para sentir realmente cómo es eso de tener el poder real de la política en los Estados Unidos. Ahí la ironía, ¿no? Porque evidentemente Netanyahu controla absolutamente a Estados Unidos, a la mayoría de sus políticos y de sus congresistas, y Donald Trump no le encuentra el camino para independizarse de este sometimiento, ¿no? Entonces, yo veo muy buena voluntad por parte de Pakistán. Vos mencionabas esta visita del jefe del ejército a Teherán. Veo que muchos están por la labor de la paz, pero evidentemente acá hay otro escenario también que creo que complica mucho más la cuestión, y es que, si bien el escollo mayor, a mi modo de ver, es Israel, también hay una lucha simbólica acá, que también está por parte de Irán, esa lucha simbólica, ¿no? Hace algunas semanas escuchábamos cómo, si no me equivoco, era el portavoz de la Cancillería iraní, decía que ellos convocaban a todas las personas de buena voluntad que creyeran en la paz, más allá de sus confesiones religiosas o sus ideologías, porque esta era una lucha entre el bien y el mal. Y esta expresión no viene solo de Irán. Vos fíjate que lo expresó el año pasado, el 3 de septiembre, Xi Jinping en la Plaza Tiananmen, antes del desfile por el aniversario de la victoria sobre Japón, donde hablaba que justamente había una lucha entre el bien y el mal en este momento en el mundo. Y esto también lo mencionaron diferentes personalidades de Rusia, incluso Sergei Lavrov, hablando de un occidente satanista. Y vemos obviamente las conexiones, por hacerlo abuelo de pájaro, de altísimos funcionarios occidentales con esta red inmunda Epstein, que también tiene lazos muy fuertes con la inteligencia israelí. Entonces hay todo un escenario superficial, y por otro lado hay algo mucho más profundo, a mi modo de ver, que hace que esta lucha sea casi existencial. Y para cerrar, Sergio, con esto, vos fíjate que cómo tenemos esa contracara de un Estado de Israel, de una élite política que apaña las peores actitudes. Pudimos ver a un colono en Jerusalén empujando y pateando a una monja francesa en el suelo. Vemos cómo se profanan imágenes religiosas cristianas. Vemos cómo Itamar Ben-Gvir hace cada día una cosa peor, en la cual después Netanyahu trata de separarse y decir que no, que es un soldado que no representa el espíritu de Israel, que es un ministro que no, pero es su ministro, son sus soldados. Entonces realmente yo creo que ahí hay una cuestión existencial incluso más profunda que lo bélico.
Bueno, pues pendientes de esta guerra en Oriente Medio y mirando el papel que juega Estados Unidos, en las últimas horas altos cargos advertían, bueno, pues de cómo se estaba quedando sin dinero, de cómo se habían agotado los recursos de Estados Unidos en este conflicto. Se está hablando mucho, sobre todo en las últimas horas, de los interceptores. Un artículo, un informe por parte del The Washington Post que habla de cómo Estados Unidos ha empleado el doble de interceptores que Israel. Si no me equivoco, habla de unos 200 misiles THAAD y, bueno, de cómo esta guerra en Oriente Medio, a pesar de que ha sido rápida, aunque llevamos 3 meses, pero de guerra en realidad fue menos de un mes, de alguna forma muestra las debilidades de Estados Unidos. Te quiero preguntar también por esto, Cristian, ¿cuánto ha tenido que ver el hecho de que, bueno, la capacidad armamentística de Estados Unidos haya quedado también en evidencia? Exactamente, ese es el punto central, porque Estados Unidos quiso mostrar los dientes y se le cayó la dentadura postiza y todos vimos que esos dientes no existen. Esto es paradójico, porque vos fíjate, hace un rato estaba hablando por esta prestigiosa pantalla Mark Rutte. Fue el mismo secretario general de la OTAN que el año pasado, si no me equivoco, manifestaba que había que revertir la situación en cuanto al armamento, a la producción de la OTAN, porque Rusia producía 4 veces más que toda la OTAN junto. Esto incluye todos los complejos militares, inclusive militares industriales, incluso el de los Estados Unidos. Entonces, si bien ya esa debilidad había empezado a mostrarla Joe Biden, con su torpeza Donald Trump incursionando en Irán y no pudiendo derrotarlo, está mostrando, ¿no?, cómo es un gigante con pies de barro que no tiene capacidad de producción de armamento. Ya lo habíamos dicho, mientras Irán produce 400 drones Shahed por día, Estados Unidos produce 600 interceptores Patriot por año. Entonces, a ver, el estrecho de Hormuz no lo abre porque no puede abrirlo. Si no, ya lo hubiese hecho. Estados Unidos no vuelve a atacar Irán, que no descarto que lo haga, pero no lo hace porque sabe que no tiene la capacidad para mantener un conflicto de alta intensidad por algo más de 2 semanas. Eso es lo que dicen los expertos militares. Entonces, y si no, fijémonos también estas declaraciones que recién escuchábamos de Rutte diciendo que iba a haber un plazo en el cual, si no se abría el estrecho, iban a ir en la ayuda de Estados Unidos. Primero, Estados Unidos, que se quiere mostrar como la principal potencia militar, necesita la ayuda de la OTAN, cuando la OTAN, el 80% de la OTAN es Estados Unidos. Entonces es como que los ratones van a ir a ayudar al flautista de Hamelin. Es extraña la situación, pero lo cierto es que evidentemente Donald Trump está dando manotazos de ahogado, sigue tratando de mostrarse como poderoso y fuerte, y ya no tiene con qué mostrar eso, salvo con países más débiles o que no tengan la voluntad de lucha y de autodefensa que está demostrando Irán. Bueno, pues pendientes de Irán y de Oriente Medio, hablando de autodefensa, te quiero preguntar también por la OTAN. Estábamos escuchando hace apenas unos minutos a su secretario general, a Mark Rutte, que dice que no se están preparando para continuar sin Estados Unidos. Decía además que darían una respuesta devastadora a cualquiera que les ataque. Y te quiero preguntar por esto, porque en las últimas horas hemos visto a Trump, bueno, pues que volvía a recular, en este caso con los 5.000 soldados que va a desplegar en Alemania, los 5.000 soldados que, por cierto, va a quitar también, en este caso de Alemania. Y te quiero preguntar por esto, de cómo Trump hace un poco lo que quiere con la OTAN, en qué posición queda la Alianza Atlántica y qué te parece también este despliegue ahora en Polonia. Sí, ese punto es más que interesante porque, primero, yo por lo menos, tal vez me equivoco, pero yo creo que lo de los 5.000 soldados, teniendo en cuenta el volumen de presencia militar que tiene Estados Unidos en Europa, es casi simbólico. Pero bueno, no es un simbolismo menor porque también puede tener que ver con un, entre comillas, castigo a Alemania, ya que recordemos que Friedrich Merz fue bastante duro al decir que Irán estaba perdón, estaba humillando a los Estados Unidos. Y sabemos que Donald Trump no es una persona magnánima, sino que más bien es bastante vengativo. De todos modos, acá estamos viendo
un desfile de declaraciones intempestivas, destempladas, de Rutte diciendo esto, que van a dar una respuesta devastadora, cuando realmente no pueden, yo creo que no tienen realmente la capacidad de dar ninguna respuesta devastadora a nadie, muchísimo menos a Rusia, que sabemos que entre líneas es a quien se refiere. Que por otro lado, yo a Rusia no le veo intenciones de atacar a nadie más allá de responder los ataques que está recibiendo velados a través de Ucrania. Dicho esto, yo creo que más allá de esta retirada de soldados de Alemania, sin duda es un error por parte de Donald Trump derivarlos a Polonia. Y digo por qué. Porque Polonia es uno de los países más rusófobos, no desde ahora, no desde la Guerra Fría, esto se remonta a muchos siglos atrás, tiene una obsesión imperialista, expansionista que la han sufrido sus vecinos. Recordemos que Polonia fue un aliado de la Alemania nazi, aunque a muchos les llame la atención esto que estoy diciendo, que abordé profundamente en mi libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Polonia en el periodo entre guerras tuvo una relación excelente con la Alemania nazi, y cuando se desmembra Checoslovaquia, ellos aprovechan y toman, gracias a Alemania, una parte del Estado checo desmembrado. Pero esta historia de odio hacia Rusia se remonta ya a comienzos del siglo XVII, cuando los polacos-lituanos invaden Moscú y hacen atrocidades indescriptibles. Recordemos que en la Gran Armée de Napoleón, que eran 600.000 hombres desplegados invadiendo Rusia, el mayor ejército que había existido hasta ese momento, de los 600.000, 100.000 eran polacos. Recordemos que también, aparte de este vínculo del periodo entre guerras, también hubieron unidades polacas que se unieron a la Wehrmacht para atacar la Unión Soviética. Entonces, en esa historia, realmente hacer este gesto hacia Polonia es algo que sin duda a Rusia no le cae para nada en gracia y desata todas las alarmas, porque, y con esto cierro esta parte, Sergio, a pesar de la autovictimización que hizo Polonia históricamente, y que le ha salido bastante bien, hay que decirlo, lo cierto es que ha sido un país que siempre ha sido agresor, le ha costado cara esas incursiones a Rusia, y de hecho, para contextualizar, Winston Churchill llamaba a Polonia la hiena de Europa, no Stalin, Winston Churchill. Entonces realmente esto puede ser una jugada que sensibilice muchísimo más la situación en un contexto en el cual a Moscú le están quedando pocos argumentos, salvo dar una respuesta contundente, no a Ucrania, sino a los patrocinadores de Ucrania. Porque Mark Rutte, y con esto cierro de verdad, Sergio, esta respuesta, Mark Rutte decía que iba a haber una respuesta devastadora si Rusia usaba armas nucleares contra Ucrania. Eso nunca va a suceder, pero le están dejando pocas opciones para no dar una lección al occidente patrocinador de Kiev. Bueno, pues muy pendientes de la OTAN y sobre todo ya esperando esta reunión en Ankara, en Turquía, que va a ser fundamental para el devenir de la alianza. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer contar contigo. Muy buena tarde, muy buen día. El placer es mío, Sergio. Un abrazo grande. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo. Nosotros, antes de terminar, vamos a contarles una noticia importante de última hora. Les estamos dando